Bungie inventó el shooter moderno, Halo, Destiny, 35 años dominando el género. Marathon lleva un mes en la calle y ya han perdido más de la mitad de los jugadores. El 70% de las ventas no son en PlayStation. Bungie lleva 35 años destruyéndose a ellos mismos y esta vez puede ser la última. 1998, Bungie saca Myth 2, buenas notas y vendiendo bien, pero el desinstalador tenía un fallo gordo. Si lo metías en la carpeta raíz, el programa te borraba el disco duro entero al desinstalarlo. Lo descubrieron cuando ya habían sacado 200.000 copias. Tuvieron que destruirlas y volver a fabricarlas con el desinstalador arreglado, y se quedaron sin colchón para aguantar el golpe. Pero ahí apareció Microsoft. Halo se anunció en la Macworld del 99 como exclusivo para Mac y para PC, en el escenario de Steve Jobs. Microsoft llegó con la cartera abierta y se lo llevó todo, el estudio y el juego. 19 de junio del 2000, Bungie deja de ser independiente. Halo vendió millones de Xboxes. La gente compraba la consola solo para jugarlo. Construyeron el shooter más grande de la generación, pero no era suyo. Bungie quería hacer algo nuevo. Microsoft quería más Halo. El 5 de octubre de 2007 se fueron, pero con una condición: Halo se quedaba. Dejaron la franquicia que vendía consolas y los había convertido en quienes eran. Todo eso se quedó en Redmond. Se fueron con las manos vacías. Lo que pasó después casi mata al estudio. Bungie se quedó como compañía independiente, con dinero del split pero sin franquicia que sostuviera el estudio. Pero solo Activision llegó con lo que necesitaban escuchar: 10 años de contrato, 500 millones sobre la mesa y la promesa de no meterle mano en lo creativo. Parecía que habían ganado, pero se metieron en la boca del lobo otra vez. Abril del 2010, firman con Activision, 10 años, para hacer Destiny. Esta vez llegaron con los deberes hechos, negociaron quedarse la propiedad intelectual. Destiny era de Bungie, Activision solo ponía el dinero y el logo, y al principio funcionó. Destiny salió en 2014, vendió bien y la fórmula tenía sentido, pero la relación se pudrió. Activision empezó a presionar para que Bungie sacara contenido más rápido. Las expansiones se retrasaban, los plazos no se cumplían, las decisiones creativas chocaban con lo que el publisher quería vender. Bungie tenía la propiedad intelectual sobre el papel, pero a quien manda en la sala no le importa lo que diga el contrato. Enero de 2019, rompen el contrato. Activision perdió 164 millones con esta separación. Bungie había cogido 100 millones de NetEase en 2018 que usaron para comprar el billete de salida. Lo apostaron todo a no depender de nadie. 3 años después firmaron con Sony. Julio de 2022, Sony compra Bungie por 3.600 millones de dólares. Sony metió a Hermen Hulst y a Eric Lempen en la junta directiva para vigilar. Un año después, Lightfall fracasa. Los ingresos caen un 45% de lo que esperaban. Octubre de 2023, 100 personas fuera, el 8% de la plantilla. Julio de 2024, 220 más a la calle, otras 155 reubicadas en Sony. De 1.300 empleados pasaron a 850. Casi la mitad del estudio fuera. Y los despidos no fueron solo números. La gente que se fue llevaba 15 años en el estudio. Pero la parte más fea no fueron los despidos, fue lo que hacía el CEO mientras pasaba todo esto. Pete Parsons gastó millones de dólares en 25 coches clásicos. Compras entre 2022 y 2024 en Bring a Trailer, una página web americana donde se subastan coches. Un Jaguar del 67 por $200.000, un Porsche del 65 por $235.000, un Porsche Coupé del 71 por $200.000. Un empleado contó que Parsons le invitó a ver sus coches 2 días antes de echarle. 2 días, tócate los huevos. En el contrato de compra había una cláusula: si Bungie no cumplía objetivos financieros, Sony podía tomar el control total. Bungie no los cumplió. El CEO se fue el 21 de agosto de 2025. En su despedida escribió que había decidido pasar la antorcha. Salía por la puerta de atrás mientras el estudio se desangraba. Su sustituto fue Justin Truman, el director de desarrollo, el mismo que supervisó Lightfall y dirigió Marathon. Bungie no trajo a nadie de fuera a arreglar las cosas. Ascendieron al hombre que estaba ahí cuando todo salió mal. Marathon salió en marzo de 2026. 1,2 millones de copias. Suena bien hasta que miras de dónde.
el 70% en Steam, solo el 19% en PlayStation 5. Pico en Steam, 88.000 jugadores. Un mes después, la mitad ya no está. El gameplay es bueno. La gente que sigue jugando lo reconoce. Bungie pidió a la prensa que retrasara sus análisis, que esperaran a ver el contenido final antes de puntuar. Ya sabían por dónde iban a venir las balas e intentaron esquivarlas. Y Sony ya había vivido esto antes. En agosto de 2024 lanzaron Concord, otro shooter de servicio vivo. $200 millones en desarrollo. Pico en Steam, 697 jugadores. 14 días después lo cerraron y devolvieron el dinero a todos los compradores. ¿Y sabes quién fundó Firewalk, el estudio que hizo Concord? Ex empleados de Bungie, liderados por Harold Ryan, antiguo presidente de Bungie. Sony lleva años pagando por la misma idea con la misma gente y obteniendo el mismo resultado. Bungie lleva 35 años haciendo PvE. Con Marathon fueron al Extraction Shooter PvP. Llegaron tarde a una fiesta con dueño. Ark Riders, 14 millones de copias. Marathon, 1,2. Los dos a 40 pavos. Pico de Ark Riders en Steam, 482.000 jugadores. Marathon llegó a 88.000, casi 6 veces menos. Y aquí está lo que más duele. Embark Studios se fundó en 2018 con empleados de DICE, los mismos que hicieron Battlefield. 7 años de trabajo. Su segundo juego ya pasa por encima de Bungie en su propio género. La diferencia es saber qué juego está pidiendo la gente y entregarlo cuando toca. Eso es lo único que Bungie no ha sabido hacer bien en la última década.